Entonces podemos, no sé, empezar por el primer video para que lo veamos, no sé, ustedes a lo mejor lo han visto, lo han pasado, pero aquí lo podremos más o menos analizar. Entonces vamos a ver ese del primer video. Ya lo pongo. Ese dura 8 minutos, ese es rapidito. ¿Y empezó no? Sí, mi amor. Ajá. Ok, aquí ya están viendo. Robert Schumann fue un gran compositor de los años 1800, es decir, del siglo XIX. Y además, alguien con mucha visión. De hecho, fue de los primeros en reconocer la trascendencia de la obra de Mozart, de Beethoven, Chopin, Berlioz y Brahms. Pero además de su obra musical, de él son muy famosos una serie de consejos para los jóvenes músicos que en realidad sirven para la vida de todos. Como son muchos, hice una selección de 7 que quiero compartir contigo y de eso va el video de hoy. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. El primer consejo de Schumann dice: no te dejes engañar por los aplausos de las mayorías. La aprobación de los competentes tiene más valor que la del público general. A muchos nos han intentado inculcar esto de que si la mayoría lo prefiere, entonces tiene que ser bueno. Y resulta que muchas veces es exactamente lo contrario. De hecho, la palabra mediocre viene del latín mediocris, que viene del vocablo medius, que significa medio o intermedio. Y cuando hablamos de la mayoría de las personas, hablamos exactamente de eso, de la media. Por eso es que el afán por la aprobación popular nos puede llevar a hacer cosas mediocres. Ojo, no necesariamente, pero yo diría que sí en muchísimos casos. Para ilustrar esto, yo siempre pongo el ejemplo de si un ser querido necesita una intervención quirúrgica, ¿cuál sería el mejor método para elegir al cirujano adecuado? ¿Hacer una votación popular entre todos los amigos de Facebook o consultar a los especialistas? Obviamente, yo para evitar cualquier riesgo me iría con los especialistas. Por eso, este primer consejo dice que la aprobación de los competentes tiene más valor que la del público general. Número 2. No subestimes a ningún músico. Recuerda que si todos quisieran ser primer violín, no habría orquesta. Por lo tanto, valora a cada ejecutante en la parte que desempeña. Esto en la orquesta es un reflejo fiel de nuestra sociedad. Le hemos dado estatus y categorías a los puestos de trabajo y a los roles de la sociedad para entonces clasificar a la gente de menos o más importantes, pero perdemos de vista que en el contexto social la función de todos es necesaria. El director de un banco es importante porque es responsable de resguardar y manejar nuestro dinero, así como la persona que recoge la basura es fundamental porque gracias a esa persona vivimos en condiciones higiénicas. En una orquesta, el violín solista es una maravilla porque nos deleita con su musicalidad, con su virtuosismo, pero si no estuvieran allí los segundos violines, la percusión o la sección de metales, ese solo de violín, no sería ni remotamente igual de conmovedor o emocionante, porque todos forman parte de un todo y cada papel que se cumple es respetable y honorable. Número 3. Entre tus compañeros debes preferir siempre a los que saben más que tú. Es muy fácil caer en la trampa de querer estar rodeado de personas que te digan todo el tiempo que tú sí eres chévere o tú sí sabes, y eso, si bien es una caricia que nos infla, también se convierte en un peso que nos detiene, que nos resta razones para seguir exigiéndonos a nosotros mismos, para luchar por mejorar y seguir superándonos continuamente. Por eso es sano estar rodeado de personas que te suban la barra, que nos marquen constantemente un nivel más alto de exigencia, porque eso nos va a mantener vivos, motivados y en crecimiento constante. Número 4. Si te sientes superior a los demás, estudia la historia de la música y escucha las obras de los grandes maestros.
Estos son los verdaderos remedios contra la vanidad y la presunción. Obviamente, todos en algún momento nos queremos sentir importantes o al menos valiosos, pero muchas veces cuando le agarramos el gustito a esto, inconscientemente empezamos a mentirnos para inflar la imagen de lo que somos y lo que hemos logrado, porque nos da una sensación de elevación. El problema es cuando esta elevación está basada en el autoengaño. Por eso es tan importante volver a las grandes referencias, a los grandes maestros, porque nos ubican en la escala real de las cosas y nos ponen en nuestro lugar. No hay que olvidar que la vida es un aprendizaje continuo y para llenar el vaso, primero hay que vaciarlo. Número 5. La nutrición del espíritu es como la del cuerpo. Debe ser sencilla y sustanciosa. Así que aliméntate de las obras de los grandes compositores. Recuerda que con golosinas no se forman hombres sanos. Es que hay que tener clara la diferencia entre una experiencia sublime, profunda y transformadora y una experiencia entretenida. Fíjate en que la misma palabra lo dice, entretenido, que no se tiene, sino que se entretiene. No quiere decir que hay que eliminar todo tipo de superficialidad en la vida. No, de hecho, es un buen descanso, es un espacio para relajarse, pero no podemos confundir esto con el alimento del alma, porque sería como pretender alimentarse con comida chatarra. Es divertida, es entretenida, pero hay que estar claros de que no es nutritiva. Número 6. Disciplina y perseverancia son los factores más importantes del progreso. Para esto es fundamental desmontar el mito del talento. Hay esa percepción errónea de que solo las personas que gozan de un talento sobrenatural son las que logran cosas importantes en la vida. Y como uno no lo tiene, pues, ¿para qué intenta nada? Resulta que el talento más valioso radica en las virtudes como la paciencia del árbol cuando está creciendo, como la paciencia de las olas cuando pulen las piedras en la playa. Así es la paciencia de los verdaderos ambiciosos, que no esperan por un milagro, sino que ejercen la disciplina y la perseverancia para convertir sus deseos en una realidad. Número 7. El estudio no tiene fin. Hay que recordar que lo bueno y lo emocionante está en tener cosas por aprender y espacio para crecer. El conocimiento es tan vasto que no hay forma ni manera de llegar a un final, y por eso es que realmente no hay ninguna razón para estar aburrido. Yo recuerdo claramente el día que nos entregaron estos consejos en la escuela de música, unos 30 años atrás, y no dejo de volver a ellos para recordarlos y para seguir profundizando en cada una de estas palabras que nos dejó el maestro Robert Schumann. Yo espero que te hayan gustado y que ojalá te sirvan tanto o más que a mí. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical. Práctico para toda la vida. No sé si ustedes habían oído esto, pero yo la verdad es que me parece tan valioso y me parece que sí. yo creo que lo que hacemos en Tertulia tiene mucho que ver con todo esto. Primero, el conocimiento, que el estudio no tiene fin. El que crea que no lo sabe, si es verdad que está mal, porque eso no ha llegado al final. Y además la perseverancia también. No es fácil hacer estas cosas todas las semanas. Eso se necesita paciencia, lo hemos probado pues los últimos meses, se necesita constancia y perseverancia en lo que uno está haciendo, ¿no? En general, esto me parece a mí que en general con respecto a, es lo que opino yo acerca de lo que es la tertulia para nosotros. Y te voy a terminar con esto, con la parte de la primera parte que él dice de el aplauso. Que necesita la gente la aprobación, que es bueno irse a los competentes. Yo te voy a decir una cosa, yo me voy a los competentes, pero también me busco gente que me recomienda, aunque no sea competente, no, yo fui para ser médico y me gustó mucho, pero eso es importante, esos comentarios y esas opiniones de alguien que se haya visto con un médico, basándonos en el ejemplo que él dijo. A mí me parece muy bueno. Yo acabo de tener una experiencia que fui con un médico el lunes, que me lo había recomendado 2 personas y después Belén. Oye, me pareció buenísimo y me pareció que la pegué, pues.
Entonces, son cosas que uno le pasan pues en su vida diaria, ¿no? Entonces, no, O sea que son consejos que se transfieren a la vida normal y cotidiana. claro, claro. Con el único que no estuve muy de acuerdo es que no te dejes engañar por los aplausos, porque es que la gente se emociona y percibe también, solamente que busque los competentes. Bueno, ahí no estoy tan ganada a ese consejo de Schumann, respetando su sabiduría, pero yo los creo demás que sí. lo que él se refiere es que no te puedes dedicar nada más al aplauso, sino que tienes que buscar otro tipo de aprobación o de opinión. Pienso yo, porque es más válido, obviamente, lo otro que los aplausos nada más. Pienso yo, pues así lo Sí, recibo. lo que quiere decir también es que la multitud a veces no siempre tiene la razón. Y Exacto. eso tiene que ver también mucho con la democracia, ¿no? Porque la democracia en nuestros países elegimos un presidente donde todos tienen el voto tiene el mismo valor para todos. Mismo peso. El mismo peso, entonces ahí sí es un poquito diferente, ¿no? Pero bueno, como dice Schumann, no hay que dejarse engañar por el aplauso. Yo creo que es una cuestión más bien de ego. Exacto. Sí. Claro, es que eso también depende del público, ¿no? Porque no podemos hablar de un público que está educado, que sabe lo que es música, en el caso de la música, por ejemplo. Ese público que está acostumbrado a ir a los conciertos y que puede comparar muy bien la interpretación de una orquesta con otra, no puede tener la misma apreciación que un público que va eventualmente lo mismo, lo presentas en un medio donde saben de música y el aplauso está recortado. Es así. Claro. No sé si hay algún comentario. Hola, Ana. Otro de que sí me parece bastante medio extraño es el otro que dice busquemos en nuestro grupo de amigos aquellos que saben más, busca que de tu grupo de amigos aquellos que saben más que tú. Bueno, no sé, me parece como... También los profesores es difícil, ¿no? O sea, ¿cómo saber? Bueno, en el ámbito musical, pero en la vida ya es otra cosa. En el ámbito musical es muy fácil, ¿no? En otras cosas diferentes. Sí. Bueno, pero en general son buenos. Sí, sí. Son buenos. Y sí es como dijiste, Matilde, que se pueden aplicar a toda la vida, pues no tiene que ser necesariamente los que están nada más que inmersos en la música. Eso es una cosa que se puede aplicar a todas las profesiones, por supuesto. Claro. El que a mí más me encantó es la nutrición del espíritu. Eso es indudable. Eso está bastante bueno. Yo creo que eso se aplica a muchas disciplinas también. Sí. Sí. Que había congelado. Porque él dice que la nutrición del alma hay que estudiar a todos los clásicos. Y por ejemplo, en deporte es así, en deporte tú tienes que estudiar a los grandes clásicos. En cine también, el que quiera ser un gran cineasta tiene que estudiar a los grandes cineastas, ¿no? Claro. Y el punto ese importante de la perseverancia que dice, no hay genio si no hay esfuerzo. Algo importante. Sí, ¿no? Y el último, que el estudio no tiene fin. Y es verdad, oye, exacto, que le pregunta, bueno, ¿y cuántas horas practica usted? 8, 10 horas, son violinistas diario. O sea, que no es... Sí, hay problemas de alguna vez se congela esto, pero que digo que la perseverancia es importante y no solo el genio, sino la perseverancia, porque uno oye a los que son virtuosos y les preguntas cuánto tiempo dedican a su oficio o a su labor. Y la disciplina.
la disciplina, la dedicación, la paciencia. No es fácil. No. Está como extraño Y son 8, muchísimo. Claro. Aló. Sí, la cosa es que se va un poco el audio, no sé si es el de aquí de Panamá o el de Yúmico. No sé. Yo creo que es el de aquí que está así medio chueco. No sé, porque se me congela la pantalla y todo. Sí, se congela un poco la pantalla. Sí. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo adicional o algo que no hayamos visto los demás. Si no pasamos por el segundo video, ¿no? Bueno, podemos pasar al segundo video. ¿Cómo se ganan la vida los músicos? Ajá. Cuando yo decidí estudiar música, tuve la fortuna de contar con todo el apoyo de mi familia. Sin embargo, los amigos de mis padres, cuando se enteraban de que yo me iba a dedicar a la música, lo primero que les preguntaban era ¿de qué va a vivir? Yo en ese momento descalificaba por completo a esas personas y a ese comentario, pero a estas alturas de mi vida, con la experiencia que tengo, debo darles cierto crédito. Porque para el que no está involucrado con la industria de la música, no es tan fácil ver las oportunidades laborales que ofrece esta profesión. Por otro lado, cuando uno es joven y se está decidiendo por una carrera artística, las razones suelen ser apasionadas y románticas, lo cual es muy bonito, pero también es importante tener una buena dosis de la realidad. Porque al final del día todos tenemos que aprender a ganarnos la vida. Por eso quise hacer este video, para compartir un poco lo que he aprendido en ya más de 30 años que han pasado desde que tuve mi primer trabajo como músico. Yo soy César Muñoz y como nuestras catas generalmente están dedicadas a historia y a análisis musicales, a partir de hoy vamos a incorporar también esta nueva serie que llamaremos La Tertulia Musical. En primera instancia, desde el punto de vista laboral, un músico es un soldado del entretenimiento. Si bien la música es una forma de arte, la forma de ganarse la vida con ella suele estar supeditada a ofrecerla a cambio de entretenimiento. Desde la estrella más cotizada hasta el que hace música de fondo en un restaurante. Todos están allí para divertir, para amenizar y para entretener a un público. Por eso es que es importante desmitificar la idea esa del músico que se encierra y crea solamente para expresar sus emociones y la gente apenas escucha ese trabajo lo empieza a admirar y él se hace famoso y todos felices para siempre. Porque en realidad no pasa así, no pasa ahora y tampoco pasaba antes. Mozart era un músico freelance que trabajaba por encargo. Beethoven tuvo que amenizar fiestas tocando el piano. Y Bach trabajaba componiendo música para una iglesia. La ópera tuvo un auge impresionante, básicamente porque en su época se convirtió en un gran modelo de negocio. Ahora, ¿se puede hacer música por amor al arte? Claro que se puede. Se puede y se debe. Pero cuando el objetivo principal es este, nos salimos del mercado tradicional y allí, si todavía se quiere vivir de la música, es cuando ejercen un papel fundamental las fundaciones, los festivales, los premios y los mecenas, que son estas personas que básicamente adoptan a un artista y le financian la vida para que éste siga creando. También está la posibilidad de hacer música sin fines de lucro, lo cual también es una maravillosa opción, porque así el creador no está en la necesidad de complacer a nadie y se puede dedicar exclusivamente a ejercer su necesidad artística. Eso sí, sin cobrar. Aunque debo decir que personalmente pienso que el oficio, el trabajo y la necesidad son grandes maestros, porque te obligan a salir de tu zona de confort, te obligan a escuchar y a comprender a personas que piensan distinto a ti, que tienen otros gustos, otras necesidades, otros puntos de vista, y esto te lleva a descubrir nuevas posibilidades creativas que de no haber estado obligado o de haber tenido la necesidad de tomar esos trabajos, probablemente nunca las habrías probado. Ahora, en cuanto a los oficios tradicionales del músico, ¿cuáles son los puestos de trabajo normalmente disponibles para un profesional de la música? Empezando por lo más elemental,
Está el que toca y canta en los locales y en las fiestas. Este para muchos es el primer gran trabajo y un trabajo donde se aprende muchísimo. Aprendes de los gustos de la gente, descubres nuevos repertorios. Además, es un oficio universal que puedes ejercer donde sea. De hecho, cuando yo decidí venirme a vivir a los Estados Unidos, lo que me traje fue una maleta y una guitarra portátil. Es una guitarra de verdad desafinada. Y dije, con esto sé que por lo menos voy a comer. Y toqué en restaurantes, en cafés, en fiestas privadas. Después conocí a una violinista maravillosa que se llama Daniela Padrón y con quien hice muchísimos trabajos, tocando en bodas, bautizos, cumpleaños, etc. Lo importante es que como inmigrante recién llegado y sin trabajo fijo, gracias a este oficio pude pagar la renta y el mercado, ejerciendo algo fundamental para cualquier músico, que es tocar para la gente. Eso sí, hay que estar dispuesto a todo. Una vez íbamos a tocar en un barco, pero la marina estaba inundada porque había llovido muchísimo. Allí tuvimos que meternos en el agua vestidos, cargando los equipos para poder llegar hasta el barco donde íbamos a tocar. Y así, empapados, tocamos en el evento para el cual nos habían contratado. Otro día me pidieron que hiciera con mi guitarra música de ambiente para una cena de cumpleaños. Pero en la medida que avanzaron la noche y las copas, la gente lo que quería era bailar. Así que me tocó sacar el iPad e improvisar un set de DJ. Y lo irónico es que de DJ gané 3 veces más de lo que me iba a ganar tocando la guitarra y cantando. El punto es que en este contexto, para ganarse el pan hay que ser muy audaz y hay que ser muy flexible. Nunca se puede perder de vista que uno está allí para que la gente la pase bien. Pero luego también están otros trabajos que no son tan evidentes. Un músico puede dedicarse, por ejemplo, a la producción. Un productor musical es la persona que dirige el proceso de grabación de una canción o de un disco. Es quien selecciona o supervisa el repertorio, decide qué instrumentos se van a utilizar o qué parte se va a ser programada en la computadora, llama a los músicos adecuados para cada tema, dirige la sesión de grabación y sigue muy de cerca todo el proceso hasta que la canción está lista. Básicamente, lo que un director de cine es para una película, un productor musical es para una canción. Por otro lado, puede ser compositor, y dentro de la composición también hay muchas posibilidades. Una es componer canciones para que las grabe un cantante, pero también están los compositores de música para cine, para series televisivas, reality show, de un noticiero, la música de los comerciales. Esto de hecho es algo que yo hice por muchos años. Trabajaba con varias agencias de publicidad haciendo la música para los comerciales de sus clientes. También me tocó hacer música para eventos corporativos. Las empresas que hacen sus convenciones anuales suelen necesitar un tema, puede ser para su fuerza de ventas, o una canción motivacional para todos sus empleados, o para un video de presentación, incluso un himno. En tu piel serpenteos de harina, llevas queso en el corazón. Otro género interesante es la telenovela. Yo hice la música de una telenovela que se llamó La Mujer Perfecta, del gran escritor y poeta Leonardo Padrón. Para esto hay que crear un banco grandísimo de temas musicales que luego pasan a mano de un musicalizador, que es otro oficio musical y es quien finalmente selecciona de toda la música creada la canción o el tema musical que va a ir acompañando a cada una de las escenas. Recuerdo que el personaje principal de esta telenovela era una mujer con síndrome de Asperger y había que crear un tema que representara la profundidad del personaje, pero con un toque de ingenuidad y de magia. Un personaje que llevaba por nombre Micaela. Una industria inmensa el día de hoy es la de los videojuegos. Todos los videojuegos necesitan música. Además, hoy por hoy, ese es uno de los trabajos mejores pagados de la industria. También están los supervisores musicales. Por ejemplo, en los premios musicales que se presentan en televisión, muchas veces cuentan con un músico que es quien tiene la visión general de todo el evento desde el punto de vista musical y se encarga de que toda la música que proponen los artistas que van a participar, y los arreglos y las producciones,
tengan primero el nivel profesional que se requiere y luego que sea coherente con el espíritu del programa. Podría también estar encargado de hacer los arreglos para un segmento en particular, para algún tributo que se le vaya a hacer a algún artista. Obviamente tenemos también el campo de la pedagogía, donde el músico puede desde dar clases particulares hasta ser decano en la facultad de una universidad. La lista es larga. Hay músicos de orquesta, directores de orquesta, músicos de sesión que son los que se especializan en grabar en los estudios y que son muy versátiles y pueden tocar cualquier cosa que le pidan. Hay terapistas musicales y obviamente también cantantes, cantautores e instrumentistas que hacen su carrera como solistas. Lo que no es mentira es que es un campo muy competitivo, que además vive en cambio permanente, es decir, que todo el tiempo hay que estarse actualizando. ¿Es fácil vivir de la música? Eso ya depende de la calidad, de las habilidades y de las aptitudes incluso personales que tenga cada quien. Pero en términos generales me atrevo a decir que no es tan fácil. ¿Qué le diría yo a una persona que está comenzando y que quiere dedicarse a la música? Que paralelo a su formación musical, estudie o se interese en algo que tenga que ver con el mundo de los negocios, como para que desarrolle esa visión que es necesaria para saber cómo monetizar el talento. Eso sí, oportunidades hay muchas. Hoy un músico puede incluso ser hasta youtuber. Yo soy César Muñoz y esto fue una tertulia musical. Bueno, ¿qué tal? No es fácil, Bien interesante, Sí, nada muy fácil. muy interesante. es fácil. Fíjate que mi hijo quería ser músico y yo, pero por todo lo del mundo, tú sabes, sí, cómo no, toca tu piano, canta, pero para vivir de eso, fíjate, él lo está diciendo, lo difícil que es, ¿no? Él dice que además habría que dedicarse un poquito al estudio de los negocios. Y yo digo que además de los negocios, a la tecnología, porque hoy la música está muy ligada a todo ese ámbito tecnológico Sí, que hay que sí. manejar. Sí, sí. Y si no lo sabe hacer, pues se busca un asesor de eso, porque tiene que estar con los adelantos, ¿no? Claro. Además, creo que paralelamente a esa incursión en todos esos campos que él dice, hay que estar con dos carreras a la vez. Esa es una y la otra es estar aprendiendo, instruyéndose en una academia o algo, porque no puede ser de gratis que salga nada más todo lo que tú sepas sin estar estudiando solfeo o canto. Pero Bueno, te tienes que preparar, por supuesto. entonces doble el trabajo, ¿no? El doble el trabajo y los estudios. Así es. No, y todo arte requiere de esa dualidad, que lo tiene presente, pues, porque los mismos pintores, los que bailan, los bailarines, en fin, los de la ópera, todos pasan por esos momentos de que no se puede vivir de eso desde un principio. Eso es una trayectoria larga y competitiva. Sí. Sí, Bueno, es así. ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, hola. Luis Alberto. Mira, cuando Cecilia y yo estábamos conversando sobre los temas de César Muñoz que íbamos a presentar en la tertulia, de verdad que este tema que acaba de hablar, no me imaginaba que iba a ser tiene tanta comida, tanto que hablar de ello, ¿no? Yo pensé que íbamos a ser muy breve y resulta que lo que él dice es muy importante porque yo lo vivo, ¿no? Con el grupo, ¿no? Y de verdad, lo que han dicho de que vivir de la música, el que piensa que va a vivir de la música, creyendo que pueden ser como los Beatles o como los Rolling Stones, como cualquier grupo, los Bee Gees, lo que sea, eso es un sueño que no siempre llega a la realidad. Es decir, yo creo que lo que él dice, yo lo he vivido perfectamente. Es decir, el músico en un momento dado, en una fiesta, por ejemplo, es como menos importante que el whisky y la comida que se comen en la fiesta. Entonces, le pagan muy mal, los tratan muy mal. Y yo recuerdo cuando empezamos con el grupo, como digo, ya yo tengo 23 años con los Buitres, pero antes también cuando estaba con los Buitres,
hace 29 años, o sea, cobramos por la puerta trasera, o sea, nos mandaban para la cocina, venías dentro de unas 2 o 3 semanas a cobrar, o sea, era bien duro, era bien difícil, y por supuesto nadie podía vivir de la música. Sin embargo, hay músicos que tocan con mucha frecuencia y sí les da para poder vivir, porque cobran poco y tocan en todos lados. Y de repente tocan diariamente en un hotel, en el lobby de un hotel, un piano, o de repente tocan en fiestas bailables y eso, y esa gente sí gana dinero. Pero el músico que no lo hace desde el punto de vista comercial de ser bailable, vamos a decirlo así, le cuesta mucho más que el músico que es bailable, porque el músico bailable cobra menos, pero toca en todas las fiestas, y entonces la gente está fascinada y con unos tragos encima le suena buenísimo, aunque suenen feísimos, y entonces, bueno, eso no es lo que le gusta a ciertos músicos, porque no se sienten realizados. Pero tienen que, eso es lo que llaman matar tigres, ¿no? Entonces los músicos se la pasan matando tigres, y realmente hay unos que han tenido más suerte que otros. Pero no se puede pensar en vivir de eso. La mayoría de los músicos tienen negocios paralelos, o sea, tienen ingresos paralelos. Bueno, como todo en esta vida, ahorita casi todo el mundo tiene más de un empleo, ¿no? O de más de un ingreso o una fuente de ingreso. Los músicos, por ejemplo, en el caso del grupo nuestro, y ellos son 4, 2 son músicos permanentemente, viven de la música. Y otros son, bueno, el baterista es dueño de una gran tienda de licores que están llenándose como arroz, pues, que es la Licoteca y Megalicor, que son 3 tiendas que hay en Caracas muy grandes. Y él, hasta él pone el brindis cuando terminamos de tocar en el Cerrito, en Villa Blanchard. Él hasta nos da, o sea, contratar a los Beatles incluye el brindis, porque él no lo pone. Bueno. Porque él tiene esa ventaja, ¿no? Él tiene buenos ingresos, tiene buena posición económica, etc. El otro, el bajista, Andrés Seger, no solamente tiene el programa de radio de Unión Radio, Éxito, la emisora de 99.9 aquí en Caracas, FM. Él tiene todos los sábados y todos los domingos un programa que se llama Beatlemanía, de 7 a 8, y otra que se llama Rock Curiosity, de 8 a 9. Yo un día voy a ver si invito a Andrés para que les hable un poquito. Entonces, ese programa es todos los sábados y los domingos, pero él tiene entonces sus patrocinantes. Además, él es abogado, además él tiene propiedades, y además, bueno, el apartamento de él tiene 400 metros en San Román, entonces imagínense. Quizás lo tiene como un hobby también. Esto es un hobby para Renzo, que es el del baterista, y para Andrés es un hobby. Pero César dijo algo muy interesante. El músico toca, como yo también en esto estoy, por amor al arte. Es verdad que el amor al arte es porque te llena. Hay un dinero que no es tangible, que es lo que te ingresa en salud o alegría espiritual, que no lo compra el dinero, que es el hacer felices a los demás. Y cuando ellos tocan, hacen felices a los demás. Y entonces, al hacer felices a los demás, aplauden. El aplauso es una manera de pagar, si quisiéramos. Y entonces, bueno, caramba, yo creo que la satisfacción que ellos tienen como músicos, con los logros que hemos tenido. Ahorita llenamos las 2 noches en el Cerrito, y a pesar de que se fue la luz, en 2 ocasiones, y empezamos con 30 minutos de retraso cada evento. Eso estaba la gente, bueno, o sea, tenemos que hacer otras 2 funciones más este mes porque se llenó demasiado. Eso que era, claro, era restringida, ¿no? Pues la audiencia. Pero lo que quiero decir es que ellos estaban felices porque teníamos mucho tiempo sin tocar por la pandemia. Y me lo dijeron, nosotros estamos tocando no tanto porque el dinero que uno está ganando ahí, que gracias a Dios, la entrada es en dólares y ganamos en dólares, pero la cuestión es por el tocar, que es necesario, eso lo dijo César. El músico necesita tocar por el amor al arte y porque se siente bien tocando, y porque también el aplauso del público o las felicitaciones después del concierto del público, que hay el brindis y la gente se acerca a conversar y a saludar y a felicitar, eso llena de muchísimo, y eso no se compra con el dinero. O sea, a veces nosotros pensamos que el ingreso de una persona, claro, nos sirve para comprar comida, nos sirve para viajar, nos sirve para las medicinas, etc. Es verdad, pero ese es el ingreso que también tenemos que destinar a la felicidad que obtenemos de la distracción o de los logros. Y cuando uno es artista, en el caso de los artistas, ellos son felices cuando hacen felices a los demás y cuando son aplaudidos.
Y esa felicidad no la comprarían con el dinero que se compraría en un trago o que se compraría en un plato de arroz, sino que sencillamente es un ingreso o un alimento espiritual y psicológico necesario. Yo creo que por eso yo estoy en esto, porque o sea, yo puedo trabajar como economista y he perdido muchos negocios quizás por dedicarme mucho a los B3, pero la satisfacción es muy grande, porque entonces el aplauso y la felicitación le llegan a uno también. Y entonces uno siente que está haciendo una labor social, porque estás ayudando a que dentro de esta pandemia y de esta crisis, de estas dos pandemias que nosotros vivimos, que es la enfermedad y el chavismo, entonces tenemos un poco de distracción y de paz y de alegría. Y entonces eso, nosotros siempre tenemos un eslogan de que los B3 antiestrés, que es la idea. La gente del estrés. Además tenemos a Ñigo, el primer guitarra cantante también, que además se la ha dado humorista, entonces se la pasa contando muchos chistes, ¿no? Inclusive César tiene un video de cómo Beethoven influyó en los Beatles, en la canción Because, que es una canción bellísima de John Lennon, pero que él usó la música, los arreglos del Claro de Luna tocado al revés. Porque él estaba en el baño y escucha, y eso lo cuenta Ñigo, ¿no? Él estaba en el baño y escucha que Yoko Ono está tocando en el piano el Claro de Luna y él le dice, oye, toca al revés porque me sale una idea de una canción. Y entonces Ñigo hace la parodia y se voltea y toca al revés. No, que la toca de atrás para invirtiendo las escalas, ¿no? Pero bueno, entonces ese chiste le gusta a la gente porque la gente allá va a reírse. Entonces nosotros sentimos que estamos haciendo a la gente reír y a bailar y a gritar y a cantar, porque además ellos le piden, bueno, vamos a hacer como si estuviéramos en la Beatlemanía. ¿Cómo sería? Y la gente se ponía histérica, entonces todo el mundo se vuelve histérico en la sala y empieza a gritar y a brincar. Entonces todo eso es antiestrés, todo eso ayuda, alivia. Y entonces, claro, si nosotros tenemos un estrés previo antes de la presentación, después de la presentación es muy agradable. Entonces, en lo que dice César, coincido 100%, ¿no? Es un amor al arte, pero también tenemos que vivir de ello, algunos, por ejemplo, los que son músicos. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, algunos dan clases de música, otros producen eventos, como dijo él, producción musical, otro toca a lo mejor en un piano bar de vez en cuando no tiene presentaciones con el grupo, y entonces de alguna manera ellos se redondean el frito que llaman, ¿no? El día a día de comer. Y bueno, igual que yo soy economista y hago otras cosas, igual que el baterista tiene su licorería y el otro tiene sus propiedades o sus aspectos de derecho, pero definitivamente un músico vivir de la música plenamente no. De hecho, nosotros estamos viendo, es un caso interesante y social, y disculpe que me extienda, ¿no? Pero es que este tema creo que es el que más me permite conversar. Es el caso de que estamos viendo mucho el éxito de la pobreza a la riqueza, lo vemos mucho en los reggaetoneros y los hip hop, todo ese tipo de música que es como para que uno lo metan en un cuarto, le ponen esa música y uno confiesa todo. Uno firma que chavito, porque es para un tormento, ¿no? Sin embargo, bueno, a la gente le gusta por el ritmo, porque siempre que sea un pic, pum, 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 eso te pega y te mueve, ¿no? Entonces, pero esa gente que ustedes ven que se hacen ricos de la noche a la mañana, de la pobreza a la riqueza, es porque allá hay detrás de algunos artistas, como lo hubo detrás de Frank Sinatra y otros artistas, y hubo la mafia, hay también el narco y el lavado y todo la corrupción. No duden que eso está presente. Hay artistas que son financiados por la corrupción, porque es una manera de lavar dinero. Como sabemos de iglesias evangélicas y en el número de versiones de esas distorsionadas versiones de las iglesias que son financiadas también, porque es que hay que de alguna manera lavar el dinero no de la droga solamente, el dinero de la corrupción o el dinero de los impuestos, porque hay gente que dice, bueno, yo tengo un gasto con estos músicos y tengo pérdida y lo deduzco de impuestos, pero al fin y al cabo algunos de esos que sí sobreviven, porque tienen el padrino que está detrás de ellos. No todos, porque hay unos talentos que brillan por luz propia, pero hay muchos talentos que nosotros ni conocemos. Hemos hablado de gente brillante que vemos por YouTube, de niñitos o niñas, etcétera, que son unas voces extraordinarias y no llegaron a nada. Y hay compositores que no llegaron a nada.
y entonces, que son brillantes. Entonces, claro, hay que tener suerte y un padrino. Claro, trabajo, pero también tener suerte. Que un padrino sea corrupto, no sea corrupto, sea bueno, sea... Como el caso de los Beatles que tuvieron la suerte, eso ya lo dijimos, de que Brian se presentó y los quiso manejar, porque él puso dinero. Mira, hay muchos rumores de que los primeros grandes ventas de los discos de los Beatles era él que pedía por cajas, porque tenía con qué, y los mandaba para su tienda, para hacer creer que vendían. Bueno, además era muy bueno, pero era primero para animar a los productores de cinema discográficos. Entonces, él fue un padrino, digamos, de ellos, porque fue un hombre trabajador, un hombre decente, pero que hizo que ellos se catapultaran, digamos, se dispararan hacia arriba, gracias a que él le inyectó también un aporte económico. Entonces, eso, crean lo que es así, es muy difícil que un artista por pura suerte llegue al éxito. Siempre tiene que haber alguien, no digo que sea malo, que sea corrupto, pero también ustedes se preguntan por qué músicos tan malos llegan tan arriba, y ahí sí es donde tiene que haber un apoyo de corrupción, porque no tiene sentido. Entonces, al final de la historia, lo que quiero decir con esto es que, y si hiciste bien en decir a tu hijo que no viva a vivir de la música sí es necesaria. Porque a mí me lo dijo una vez, una monja del Teresiano le dijo a mi hija cuando se graduó, dejen que sus hijos tengan otra actividad distinta a la profesional, de académica, porque es necesario para el equilibrio emocional y para la mente y para el desarrollo que tengan un hobby, que tengan otra actividad. Bueno, el mío es la música, los Beatles. Yo soy economista, me dedico a otras cosas, pero ese hobby lo necesito. Y si me da a dar dinero, bienvenido sea. Pero si una persona tiene talento y es músico, bueno, puede dedicarse a la música y sacarle provecho y hacerlo hasta que sea rentable económicamente. Pero debe pensar también en que tiene que tener otros ingresos. Porque fíjense, yo me lamento mucho con mis amigos. Yo a veces, ellos tienen sus novias, ¿no? Y yo veo que no tienen futuro, porque no tienen cómo sostener un hogar. Entonces, esas cosas, bueno, los otros dos sí, pero los otros dos yo digo, bueno, mira, yo no puedo asumir un compromiso porque yo no sé cómo me va a ir económicamente. Entonces, a veces, porque no tienen seguridad, un músico es así, ¿no? Y más en la pandemia, ¿no? Entonces, todo eso, claro, cuando uno es compositor y es muy exitoso, vive de los royalties, de los ingresos por las composiciones, como les ingresan millones a todos los artistas, a los Beatles y a todo el mundo, y aquí a muchos artistas venezolanos. Pero acuérdense que muchos artistas no tocan sus canciones, tocan canciones de otros. Al tocar canciones de otros, no estás recibiendo dinero tú, sino por tocar. Pero cuando son canciones de otro, el que recibe es el compositor de las canciones. Si tú eres tu propio compositor, recibes los royalties. Nosotros, por ejemplo, cuando tocamos, tenemos que pagarle a SACBEN, que es la Sociedad de Actores y Compositores, 7.5% del ingreso en taquilla. Y ellos supuestamente, creo que se lo dan a los Beatles, ¿no? Pero cumplimos con la ley, porque hay que pagar los derechos de autor. Pero nosotros no recibimos nada como autores porque ninguno es compositor en lo que tocamos. Sí tenemos composiciones propias de vez en cuando. Pero es lo que quiero decir, el músico, si no es compositor, si no es intérprete, bueno, tendría que ser un Luis Miguel apadrinado por su papá, que era famoso. Un artista como Alexander Guzmán por Enrique Guzmán. Cosas así se ven. Pero hay casos conocemos un caso, Giordano Di Marzo ha sido exitoso, pero también ha tenido su crisis económica, y su hermano Evio estuvo enchufadísimo con el gobierno, le quitaron su pizzería, le quitaron su negocio, y terminó siendo, y les voy a decir con mucha pena, estando yo en un estudio de grabación, de ensayo, invitamos a unos artistas que nos acompañaran a los Beatles en un homenaje que estábamos haciendo a nuestro compañero que falleció hace unos años. Uno de los invitados fue Colina, ¿se acuerdan de Colina, no? El morenito. Y Colina, Oscar Jesús Colina, que pegó tantas canciones y que muchas canciones tienen versiones y han sido de novelas y todo. Vino en una mototaxi y el conductor de la mototaxi era Evio Di Marzo, el hermano de Giordano. Y Evio fue un gran músico de la agrupación Adrenalina Caribe, que fue excelente, que estaba Sergio Pérez también, el nieto de Rómulo Betancourt, y que hoy día está en Barquisimeto. Y Sergio Pérez es un tremendo violinista, además de cantante, y compuso muchas canciones. Y ellos eran compositores, y él vivía de los royalties. Pero a pesar de que tenía su pizzería y su negocio allá por Capitolio, en el centro, que se lo quitó el gobierno, según dice él, se lo quitó Erika Farías para dárselo a una familiar de ella, y él se quedó sin el local, creo que era en el Teatro Capitolio, que ahí tenía un restaurante, cosas así. Él se quedó en la calle, porque bueno,
Esa gente tiene fama de traicionar, ¿no? Pero entonces, en todo caso, lo que le digo, los músicos están pendiendo desde un hilo todo el tiempo. Entonces siempre les recomiendo que tengan otra fuente de ingresos que puedan compensar y puedan poderlos mantener vivos bien hasta que por fin, bueno, tenga a lo mejor un batacazo, un éxito y vendan muchas canciones. Pero hay grupos, para terminar, hay un grupo que apadrinaron los Beatles que se llamaba Badfinger, y seguramente ustedes no conocen, pero sacaron muchos discos y fueron muy exitosos. Y Badfinger era un grupo de Liverpool que patrocinaron ellos para el sello de la Apple, de la manzana de los Beatles. Y ellos pegaron una canción, muchas canciones buenas, pero pegaron una canción que fue multimillonaria, es una de las canciones más versionadas de la historia, que se llama Sin Ti, Without You, que la cantan en español y en inglés. Y la pegó un cantante llamado Nilsson, era un cantante que falleció. Y en español la cantó una de estas cantantes famosas que cantaba en español. Y la canción pegó muchísimo y ustedes seguro que si se las pongo la van a reconocer, porque es una canción muy bonita, hermosa. Y ellos no recibieron los royalties porque el manager se los robó. Y ellos, dos de ellos, se suicidaron por crisis económica. Todos los integrantes. Porque no tenían con qué vivir. Porque todo lo que vendieron, el manager les hizo ver que no era la misma cantidad. Entonces, se enriquecieron otros con sus canciones, pero ellos no. Entonces, esas cosas pasan en el mundo musical. Gente que hoy día está en la gloria y mañana está quebrado, o gente que realmente no pudo soportar la crisis económica y termina en una crisis psicológica y llegan hasta el suicidio. Y hemos visto algunas películas por ahí, los desequilibrios de Ray Charles, los desequilibrios de los cantantes de toda esa ola de cantantes negros muy famosos, Chuck Berry, que estuvo preso, James Brown, que estuvo preso. Entonces, cantantes que se hicieron ricos, pero tuvieron su crisis económica. Y bueno, lo que quiero decir es que no se puede vivir de la música como una seguridad, sino tratar de tener otra seguridad y después dedicarse como la música, como ese hobby paralelo, que si produce bien, mucho dinero, bien, y si te dedica mucho tiempo porque está produciendo mucho dinero, bienvenido. Pero que después de eso tengas alguna profesión. Y por ahí hay muchos músicos que ustedes no saben que fueron famosos y están, a lo mejor los consiguen en la esquina trabajando en otra cosa. Y bueno, esa era mi parte, que me extendí mucho. Pero continuemos. No. Oh, gracias. Bueno. Gracias, Luis Alberto. No fueron funcionarios que están metidos dentro de ese mundo, ¿no? Los ha vivido. Sí. Es que cuando él hablaba, yo me sentía, él decía unas cosas, que ganaba más como DJ que haciendo eso, que gana más el tipo de la bomba que te infla los cauchos que uno, pues, que le dan propinas y cuando sacan del bolsillo son una faja de dólares. Uno los ve así como con una envidia. De uno en uno, pero un montón. Sí. Señor. Bueno, ¿viene otra o algo más que van a decir? Porque éramos 3 que teníamos para hoy, pero yo le decía a Cecilia, depende de la intervención de la gente. No, tenemos 4, pero son cortos. Entonces, si pasamos al tercero, a menos que alguien quiera comentar algo. ¿Pasamos al tercero? ¿Este era el más largo? ¿Este no era el más largo? No, el más largo es el de los 12 horas, 12 minutos. Ok. Este es el de cómo cualquier persona puede aprender a cantar. A todos nos gusta cantar, o por lo menos a casi todos. Por eso es que cantamos en la ducha, por eso el éxito de los karaokes. Pero hay personas a quienes se les da muy bien esto de cantar y a otras a quienes no tanto. ¿Por qué? La voz es probablemente el instrumento musical más misterioso de todos. Primero porque no se ve. La voz está adentro del cuerpo. Entonces, a diferencia del pianista, el cantante no puede observar lo que está haciendo, sino que tiene que sentirlo. Y segundo, porque el sonido de la voz es individual. Es decir, la voz de cada persona es distinta. Ahora, el que estudia canto tiene una gran oportunidad para descubrirse a sí mismo, porque la forma correcta de cantar se logra cuando la persona descubre su propia voz. Y en realidad esto es algo que nos interesa a todos, seamos o no cantantes, porque la propia voz es aquella que no está para quedar bien con los demás, sino para hacer vibrar, para resonar y amplificar lo más puro y lo más genuino de cada uno de nosotros. Que si existen personas con un talento natural para cantar,
Obviamente sí. ¿Es algo que se puede aprender? También. ¿Cuánto puede aspirar a mejorar una persona que naturalmente no canta bien? Eso depende. Y de eso vamos a hablar más adelante. Porque primero hay que entender cómo funciona la voz. ¿Qué es lo que estudia un cantante? Y con esto vas a tener las bases para entender todo lo demás. Así que en el video de hoy nos dedicaremos a develar y a entender los misterios de la voz. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. La voz, al igual que una guitarra o un violín, es un instrumento. Un instrumento, por definición, es algo que nos sirve para realizar un trabajo, para controlar o para crear algo. Es decir, una herramienta. Los instrumentos musicales nos sirven para crear música, pero la música nunca está en el instrumento. La música está en la persona, que hace que a través del instrumento suene lo que él o ella lleva adentro. Por eso es que pueden haber personas con muy buena voz, pero que no nos llaman la atención, porque aunque el instrumento es muy bueno, quizás esa persona no es tan musical, o puede ser por un tema de empatía. Es decir, muy bonito todo, pero uno está en otra fiesta. Así como también hay otras voces no tan privilegiadas, pero que nos tocan fibras muy profundas. Tenemos tres factores acá: la capacidad vocal, la musicalidad y la empatía. Y solo vamos a hablar de las dos primeras, porque el tema de la empatía ya depende de un factor cultural, de los gustos que hemos aprendido durante nuestra vida. Entonces, lo primero es, ¿cómo funciona la voz? ¿De dónde viene la voz? La voz se produce exactamente aquí, en lo que llamamos la caja vocal, porque aquí adentro están las cuerdas vocales, que no son como las cuerdas de una arpa o de un bajo, o como pensaba una amiga, que como son vocales, tenían que ser 5, una para cada vocal. Son 2, que generan sonido al juntarse y vibrar cuando por en medio de ellas pasa una columna de aire que viene de los pulmones. A ver, si los labios son las cuerdas vocales y yo soplo, no pasa nada. Pero si los junto y hago presión, se produce un sonido por la fricción del aire. Es el mismo principio, pero aquí. Y lo que se van a juntar son las cuerdas, que son unos tejidos musculares que llamamos tejidos vocales. Ellos se abren para respirar y se cierran para producir la voz. Lo siguiente tiene que ver con el aire y la respiración. La pregunta es, ¿cómo hacemos para respirar? Es decir, ¿cómo hacemos para que el aire entre al cuerpo? Una pequeña pista: la nariz. No tiene nada que ver. El aire pasa a través de la nariz, pero la nariz no puede hacer nada para obligar al aire a que entre al cuerpo. Lo segundo en lo que uno generalmente piensa son los pulmones, y por supuesto tampoco es la respuesta. Los pulmones reciben el aire y lo almacenan, pero si nadie los ayuda, ellos no tienen manera de hacer que el aire llegue hasta allí. ¿Y entonces cómo? El aire entra al cuerpo gracias a unos músculos. Uno es el diafragma, que se encuentra acá, y los otros son los músculos intercostales, que están entre las costillas acá a los lados. El diafragma es el que expande los pulmones hacia abajo, mientras que los intercostales lo van expandiendo hacia los lados. Cuando esto pasa, el espacio interno de los pulmones se va ensanchando y adentro se va creando un vacío, que es el que succiona el aire de afuera y hace que entre al cuerpo, porque la naturaleza no admite el vacío. Es exactamente el mismo principio con el que funciona un fuelle. Entonces, cuando el diafragma baja y las costillas se expanden, el aire entra al cuerpo. Lo contrario, cuando el diafragma sube y las costillas se contraen, el espacio interno de los pulmones se achica y el aire sale. El aire sale hacia arriba como una columna que va a pasar por en medio de las cuerdas vocales, y cuando ellas se juntan, como ya vimos, se produce la voz. La columna de aire es en el canto lo que el arco es para el violín. Ahora vamos con la tercera y última fase de este proceso. Cuando la voz se produce en la caja vocal, el sonido que sale ahí es muy pequeño. Quiero decir que tiene un volumen muy bajo y necesita ser amplificado. El primer lugar donde se amplifica es aquí atrás, en la faringe, y de allí va a pasar a una serie de cavidades huecas que están aquí en los huesos de la cara, que son los
resonadores. Hay unos que están por aquí por los pómulos, que son los senos maxilares, y otros que están, por ejemplo, arriba del paladar blando. El paladar en la parte de enfrente es duro, si uno va pasando con la lengua en la parte de atrás se pone mucho más blando. Arriba hay unas cavidades también, ese es el seno esfenoidal, y arriba del seno esfenoidal está la glándula pituitaria, que es como el cerebro de las glándulas. Por eso dicen que los cantantes de ópera, cuando están trabajando en las notas agudas y repiten y hacen vibrar ese resonador, estimulan a la glándula pituitaria y entonces entran como una especie de éxtasis. Bueno, eso dicen. Y por supuesto también está la cavidad bucal, que es el espacio dentro de la boca, donde además de terminar el proceso de amplificación, también le vamos a dar forma al sonido. Aquí sí es donde lo podemos transformar en A, E, I o U o en lo que queramos. Entonces, ¿qué es lo que estudia un cantante? Pues aprende a controlar esa columna de aire para que el sonido sea parejo y para que se comporte acorde con la necesidad musical de lo que se esté cantando. Luego aprende a acomodar el sonido utilizando la boca y la lengua para colocarlo en los resonadores. Y también tiene que entrenar a los músculos vocales, a las cuerdas vocales como tal, porque aquí es donde se consigue, entre otras cosas, la afinación. La parte interna de este músculo, que es justo la parte donde se juntan las dos cuerdas vocales, se llama también el pliegue vocal, y este tiene la capacidad de hacerse pequeño para las notas agudas y grueso para las notas graves. Afinar cuando se está cantando está en la habilidad que tiene la persona de colocar el pliegue vocal exactamente del tamaño que se corresponde con la nota que tiene que cantar. Pero no podemos perder de vista que el pliegue vocal sigue instrucciones del cerebro, es decir, que si la nota no está clara aquí en la cabeza, no importa la cantidad de ejercicios vocales que se hagan, la persona nunca va a poder afinar. Por eso es que es fundamental entrenar el oído. ¿Y cómo se hace esto? Pues el método más tradicional es el del solfeo. Pero hoy también hablamos del entrenamiento auditivo, donde uno aprende a diferenciar las notas, a medir la distancia que hay entre una y otra, a cantarlas de vuelta, a ubicarse dentro de la armonía, es decir, dentro de los acordes, en qué lugar del acorde estoy yo cuando estoy cantando, etcétera, etcétera, etcétera. El oído musical es indiscutiblemente algo que se entrena y que se desarrolla. Dicho esto, vamos ahora a responder las preguntas del principio. ¿Puede una persona que no canta aprender a cantar? La respuesta es sí. ¿Y qué debe estudiar? Por un lado, técnica vocal, que es donde trabaja la respiración, la habilidad de las cuerdas vocales y la capacidad de colocar la voz en los resonadores. Y por supuesto, paralelo a todo esto, se debe entrenar el oído. Pero es muy importante, y aquí viene el gran detalle, para estudiar canto hay que entender y aceptar lo que puede dar nuestro instrumento vocal. No todas las voces pueden llegar hasta las mismas notas o cantar de la misma manera, y por eso es un gran error decir yo quiero cantar como fulano de tal, porque solamente fulano de tal puede cantar como fulano de tal. Cualquier otra persona se puede parecer, incluso puede imitar muy bien a fulano de tal, pero no va a ser fulano de tal. Aquí volvemos a lo que decíamos al principio, el trabajo está en irse conociendo hasta conseguir la propia voz, donde va a jugar un rol fundamental aceptar lo que uno tiene, porque eso no lo va a cambiar ni un profesor ni un cirujano. Una vez entendido todo esto, entonces volvemos a decir que la respuesta es sí, se puede estudiar canto y se puede mejorar considerablemente, pero todo dentro de lo que nos permita nuestra materia prima. Hay materia prima sencilla y hay materia prima privilegiada. Si tenemos una voz pequeña, pues tenemos que trabajar con eso. Y no podemos ponernos con el tema de que queremos cantar como Pavarotti, porque todos en este sentido estamos signados por nuestra genética. Pero tampoco podemos despreciar nuestras capacidades individuales, nuestras virtudes personales, que pueden ir desde el timbre de nuestra voz, pasando por nuestra habilidad para interpretar, hasta por supuesto, y si es el caso, la cualidad innata de la voz. Por sobre todas las cosas, lo importante es que debemos cantar, bien o mal, bonito o feo, en la tarima o en la ducha, porque cantar es nuestra forma más inmediata y directa de entrar en contacto con nuestra
nuestra esencia musical. Además, a cantar también se aprende cantando y a través del canto desarrollamos el oído y con esto llegamos a disfrutar de una forma más plena y más profunda la experiencia musical. Esto por supuesto no es más que una introducción porque el tema pica y se extiende. Podríamos hablar de los ejercicios vocales, de los ejercicios para el oído, de algo tan importante como es la selección del repertorio, pero para eso habrá más tiempo y más videos. Por hoy llegamos hasta aquí. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical. Pero, ¿qué tal? Bueno, cantidad de cosas que yo no sabía. Sí. Me confieso. Podemos Ignorante cantar, total. podemos cantar todo, pero mal. Bueno, Mal. Bueno, la que canta muy bien es Cecilia. Sí. Cecilia cuando va a los karaoke, a las tascas, arrasa. Y la ¿Sí? ¿Cómo se llama ese artista? Pregunta. Por hobby. Pero bueno, ahí yo no sé cuántas más de ustedes serán unas extraordinarias cantantes. Pero Cecilia yo la he oído personalmente y arrasa ahí en las tascas y restaurantes y cosas. La Caracas de antes. Pero allá, Ay, bueno, pues pueden organizar unas secciones de canto de ahí, se acompañan con pistas. Karaoke, ¿verdad? Eso puede ser una tertulia para el futuro. Una tertulia de canto. Oye, ¿quién nos dirige? Ahí sí es verdad que yo no abro la boca porque yo no canto ni en la ducha, jamás. Lo importante es que no cantas ni para nada, ni siquiera para cuando estás cocinando o algo así. Nada, es que mi voz para mí, mi voz es tan horrible que yo, por favor. No, porque a veces uno canta porque es un estado de ánimo, entonces. Exacto. Y es muy terapeuta, ¿no? El terapéutico, el que uno canta. Entonces, si uno canta por cuando está contento en la ducha, en la cocina, cuando está caminando, lo que sea, porque le viene. A veces yo estoy en mi casa y oigo, y hay una canción que me viene a la mente. Y entonces, el otro día anda, cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti. Esas canciones de antes tan bonitas que yo no oía sino mi papá. Pero me vino porque me trajo un recuerdo. Entonces se me pegó todo el día. Y esas canciones, o la del otro día, mi amor, Historia de un amor, que pusieron el otro día aquí, muy bella, es de un panameño. Al final de cuentas, todas esas canciones que uno inconscientemente canta es una ayuda psicológica muy, muy importante. Y yo de verdad, no es que yo no soy cantante para nada. Y tampoco soy músico, porque por eso es que uno es o manager o DJ o locutor, porque no canciones de música. Pero lo que sí digo es de que no tengan pena de cantar entre ustedes mismos, aunque se oigan, no importa que no se oigan bien, porque para adentro se oyen bien. Y tengo entendido, probado. Está muy bien eso. Cuando uno está con ansiedad o con estrés y canta, te relaja bastante. Yo creo que sí. Tienes el volumen bajo, Cecilia. El volumen tuyo está bajo. Mío. Dígalo cantando, porque no se oye mucho. No, está bien, no sé por qué no se oye. ¿Será que yo te escucho bien? Pero de verdad canten de verdad, hagan, sin darse cuenta, se van a sentir mucho más relajados. Es que es como también como un mantra, ¿oyó? Es un mantra. Es un mantra que, al igual que el Padre Nuestro, es un mantra que te relaja. Cantar también. Entonces, tener en cuenta. Yo recuerdo que uno de los músicos me dijo, mira, si no hubiera sido por la música, yo me hubiera muerto. Ya me hubiera matado, suicidado, qué sé yo, pero la música me salva. Entonces, que es la primera, está en la naturaleza humana. Entonces, muchos de ellos lo dicen, que la música lo salva. Entonces, la naturaleza humana, desde que éramos cavernícolas, no sé si ustedes vieron una película de Ringo Starr que se llamaba El Cavernícola, que descubren la música. Descubren la música porque le tiran un hueso y el hueso sale, y empieza el otro, y el otro hace así con las manos, y el otro empieza, y agarran los huesos y empiezan a tocarse. Entonces, inventaron la música. Empezaron a hacer como unos monos, pero esa era la primera. Descubrieron la música y descubrieron el tambor haciendo eso, ¿no? Entonces, por eso es el sonido que uno debe expresar. Y creo que yo no sé cantar, pero yo cuando tengo una canción en la cabeza la canto mentalmente, ¿no? Pero yo sí creo que él, depende con el espíritu que tú le pongas, las ganas que le pongas, canta, ¿no? Porque hay gente que tiene la voz muy, muy fea, como David Bisbal, y es bonita.
pero es ronco, ¿verdad? No tiene casi fuerza, Sí, pero le suena bien. Entonces, sí. bueno, un poquito, me gusta mucho, de verdad, César Muñoz, porque dice cosas que al final uno la trae a la vida real, o sea, no es solamente la parte musical, y es parte de la vida de cada uno de muchas cosas, de la psicología humana y del sentimiento. Por eso es interesante. Qué bueno que decidimos hacer estos grupos así. Sí, sí. La música. Sí, Pero la gente ahorita le gusta más oír la música que cantar. He notado yo, sobre todo gente, que, como dices tú, que si en el baño o algo así, la gente tiene un musicón. Yo digo, oye, se baña con ese musicón. O está en un espacio de su casa y oye música más que cantarla. Sí, sí. te relajas, Sí, puedes me gusta dormir. también Inclusive. Yo bailar, duermo con música. Eh, ¿Cómo? que le gusta también, escucha la música y baila a su vez. O sea, ¿Quién? que se mueve. Ah, No, sí, las, porque las te personas provoca, también. te da ritmo, sí. sí, claro. Exacto. Fíjate, Elvis Presley, cómo se mueve, ¿no? O sea, no sé si Elvis, es por eso que le pusieron Elvis, ¿no? Pero habría que verlo bailando. Claro. A mí algo que siempre me llamó la atención es que en Japón, que fueron los creadores del karaoke, todo el mundo sale a cantar. Ellos no les interesa si cantan bien o mal, pero todo el mundo sale a cantar y eso es tan popular allá, siempre ha sido popular y a mí eso me llamaba mucho la atención, de verdad, porque yo no me atrevo a agarrar un micrófono ahí, un gentío y lo aplauden y disfrutan, porque de verdad que disfrutan eso. Sí. Y no les interesa si lo hacen bien o mal, el total es cantar. Cantar, ¿Sí? relajarse. Sí, de relajarse, sí. Vamos a Y hacer los una japoneses, tertulia karaoke nosotros. los japoneses han salido más allá de su música japonesa, que es muy hermosa, hermosa la música clásica japonesa, pero tenemos muchos compositores de música clásica académica japoneses muy buenos. Pero han salido, por ejemplo, con la Orquesta La Luz, que era una orquesta de salsa japonesa, que era como que la apadrinó Oscar de León, y arrasaban en salsa, y eran salseros y cantaban en español, si lo cantaran muy bien, pero si lo cantaban bien, pero no hablaban español. Y además eso también en Liverpool había una banda Beatles de japonesitos, y los japonesitos lo hacían muy bien cantando los Beatles. Lo bueno es que ellos tienen el pelo, como son pelos de japonés, parecían Beatles, ¿no? Porque el pelo lisito negro que hay. Sí. Sí. ¿Otro tema viene o sigamos hablando de esto? La cuestión es atreverse, porque a mí me daba pena, yo no hacía nada de eso, me daba pena, pero como yo paralelamente cuando me encontré con una amiga de Barquisimeto que me invitó a empezar a ir a los bares allá en Caracas, paralelamente yo estaba con el teatro, con Amanda, con el grupo de teatro, entonces las dos cosas como que se unieron un poco para darle a uno un poco de menos pena, y no importaba, y de más soltura y con micrófono en mano. Yo todavía pienso eso y yo, pero estaba loca yo. Fíjate qué interesante lo que dijiste. Yo hacía teatro y también cantaba. O sea, yo me he dado cuenta que muchos artistas de teatro o de televisión o de películas también son cantantes y viceversa. O sea, son cantantes que se convierten en artistas y artistas que se convierten en cantantes, porque yo creo que una de las ventajas que tiene el artista y el cantante es que la memoria, recordarse los diálogos como recordarse las letras en las canciones, ayuda mucho. Bueno, es una actividad constante de la mente, ¿no? En el teatro estudiarse los parlamentos y en ¿cómo se llama? Y en la música aprenderse las canciones. Yo siempre decía, canto nada más 2 o 3 o 4 porque no me acuerdo las demás. Me pareció horrible que uno no se acuerde de las letras. Bueno, usas teleprompter. Hoy día los artistas usan la pantalla computarizada y te van apareciendo las letras, ¿no? Claro. Porque a veces no se acuerdan de todas las letras de tantas canciones. Ya es normal ver el teleprompter. Antes tenía, yo no sé si ustedes vieron alguna vez a los 007, pero este señor que era el cantante, ¿cómo se llamaba? Que fue presidente de Corse Comercio. Bueno, Chapellín. Jorge Chapellín. Jorge Chapellín, yo me acuerdo de los conciertos, siempre estaba así. Pero te va cantando, pero él agarraba la hoja y la leía, porque él tenía muy mala memoria. Él cantaba muy bien y los 007 eran chéveres. Entonces cuando él cantaba, ¿por qué se fue y por qué murió el señor? O cantaba, basta de hablar porque es igual, dejen el viento soplar. Bueno, él tenía que leer las letras y la cantaba como 300 veces y todavía leía las letras. Hay otro que se le olvida. Una vez Trino Mora se le olvidó en escenario la letra.
Pero Wow. también pasa porque a veces están tomados, ¿no? Entonces, Sí. se desconcentran. Pero bueno, interesantísimo. Un día van a hacer una de canto, por favor, porque extraño la voz de Cecilia, no sé quién más canta por ahí, si Elvis Presley también canta. Amanda canta, wow, no lo había oído. Wow. Eso es una sorpresa. Nunca te Buscaremos. oí en los talleres, Amanda, cantar. Sí. Bueno, a ver, aquí puede haber algunas artistas, podemos hacer un cuánto vale el show o el concurso, ¿verdad? en tertulia, y los demás votamos, mira, no me gustó esto, tu forma de moverte. Puede ser una buena idea, no sé. Chévere, Claro. Tuvo bueno esa explicación de César Muñoz. Sobre todo la parte esta, Sí. ¿no? De cómo entra la voz y todo. A mí me lo habían dicho antes, pero no le paraba. De hecho, que eso ayuda muchísimo a la gente a cantar. Pero claro, Hay que saber cómo es. Fíjate que serán muchos ejercicios que uno tiene que hacer, ¿verdad? Sí. Ustedes, aquí en Tertulia fue que pasaron un video, no me acuerdo si lo vi aquí, Elvis, tú me dirás, que era un video de una ventríloca cantante extraordinaria, una negra que cantaba, pero altísimo, y era la muñeca, pero ella era la que está cantando, pero las muñecas hacían los coros. Ah, no. Yo lo vi. Yo lo Gloria vi. Gaynor, y Sí. cantaba con todas las artistas famosas. Y era De una color, mujer, sí. pero yo no sé si fue aquí que la pusieron. No, No, no creo. No, creo que no. Yo lo vi. Excelente la muchacha. Y es una muchacha, es joven. Una muchacha joven, una Sí, negrita. una que canta, morena, y sí. las dos muñecas cantan y hacen dúo inclusive, y es ella. Señor. Este no puede Y es creer. ella, sí. No, es extraordinaria, de Yo verdad. no sé cómo hace esos Muy altos, buena. porque no abre la boca para nada y hace unos altos. Imagínense, cantó creo que esta canción de Titanic. Wow. Wow, altísima. Que canta Celine Dion y cantó también canciones de Gloria Gaynor. Entonces yo Sí. no podía creerlo. Yo no sé, la verdad que ojalá la consigamos y lo pongo por ahí por Tertulia. Lo vuelvo a Ay, ver. sí. Sí, voy a ver si la consigo yo también. Si no lo he borrado, Ok. lo paso Cualquiera a que lo ponga Tertulia. primero en Tertulia, sí. Ok. Perfecto. Y hay una niñita que no sé si lo han puesto en Tertulia también, de una niñita como de 10 años, y entonces ella va a cantar, y cuando canta con una voz de una cantante como de 30, 40 años, una mujer, una niña con una voz de mujer, pero potentísima, que todo el mundo se queda impresionado, porque no puede creer que esa niña cante con esa voz otra, pero y además de primera, no solamente voz de mujer, sino además de gran cantante. Y bueno, voy a ver si la consigo también, una muchachita de los Estados Unidos. Y cosas que uno no se imagina. Déjame hablar también. Sí. ¿Tú también cantas, José Luis? ¿Te hablaste? Hola Luis, ¿cómo están? ¿Cómo está el resto de los participantes en tertulia? Déjame comentarte lo siguiente. Tú posiblemente no te acuerdas porque ni siquiera habías nacido. Lógico. Ninguno de nosotros. Voy a mencionar porque en Venezuela, cuando yo tenía 16, 15, 17, 18 años, el hombre que llevaba las mejores serenatas en Caracas era yo. ¿Eres tú? Y no porque yo era el cantante ni porque yo sabía de música, sino sencillamente llevaba una persona que tocaba el arpa, el requinto, una guitarra, un cuatro y yo tocaba la maraca. Y una persona que cantaba. Y por todas partes donde yo iba nos exigían pues más cantos, etcétera. Esa persona que te voy a mencionar al final de mi relato, y yo éramos tan amigos que salíamos juntos y teníamos dos muchachas enamoradas de nosotros. O sea, murió en el año 85, si mal no recuerdo, acompañándolo yo a él en su muerte, donde vine de
de Washington, sencillamente cuando yo lo llamé, me dijo, hermano, me estoy muriendo. Le dije, salgo para allá a verte. Y pasamos 2 días agarrado de la mano hasta que murió. Se llama Alfredo Sánchez Luna. Alfredo Sadel. Alfredo Sadel. Wow. Exactamente. Granada. Después vivió conmigo un tiempo en Nueva York, donde yo estaba ya estudiando y él compartíamos una habitación, él en una cama y yo en la otra, durante un año. Yo me acuerdo cuando le decía, Alfredo, vamos a salir a parar 3 niñas, 2 para mí y una para ti. Y cantaba. Pero el asunto musical venía en la parte mía con un personaje que tú recuerdas por la familia, por los nexos familiares y de amistad que hemos tenido con ellos toda la vida, que tal vez Raúl, su hermano, el hermano mayor de ustedes, recuerde hoy en día, que se llamaba Ítalo Pisolante. Sí. Claro. Nosotros los Alegret veníamos de Puerto Cabello. De Carabobo, de Puerto Cabello, sí. Y Ítalo Pisolante y los Pisolantes, don Antonio Pisolante y toda su familia venía de Puerto Cabello. Éramos vecinos y éramos muchachos. Y después, por coincidencia de la vida, también fueron a estudiar y terminamos estudiando en Caracas, en la misma cuadra que nosotros vivíamos en la parroquia de San José, vivían los Pisolantes. En el sentido de que había doña Magdalena Pisolante, la abuelita de Ítalo y de Duilio y de José Antonio Pisolante, que eran los 3 hermanos que estaban estudiando en Caracas conmigo. Ítalo en aquel tiempo lo que tocaba era el acordeón y me mantenía era llevando el compás. Ven acá, llame esto. 1, 2, pum. 1, 2, pum. Pa, todo eso. Una vez hicimos una canción que se llama Divinidad. Esa canción, la música la puso Ítalo Pisolante y la letra la puse yo. Los dos estábamos enamorados de la misma muchacha y se la dedicamos a ella. Esa muchacha era Alma Sabarce y se llama Divinidad. Fue una de las canciones, bueno, ya después Cecilia tuvo un poco en conocimiento de esto, en un asunto de posterior de cantos y cosas que yo, pues, sin embargo, nunca aprendí a cantar, nunca le paré a eso mucha atención. A pesar de que he tratado de cantar en la ducha y mi mujer ha cantado de toda la vida, pues, en el sentido de que salíamos juntos también a los mismos sitios donde íbamos a compartir con personas que hoy en día todavía tenemos contactos, que son tecladistas que acompañaban a Cecilia y al grupo de personas que siempre nos han acompañado en eso. Bueno, muy bien. Pero ya veremos una sesión de canto, Cecilia, por favor. Cuando sea presencial, buenísimo. Sería bueno. Bueno. Eso no sé si es optimista o pesimista. Poco a poco la gente se está reincorporando, ¿no? Esperemos que sigamos, aunque sea lento, pero seguro, ¿no? Claro. No sé si alguien tiene otra cosa para poner el último, que es el de los castrates. Yo creo que había terminado esto. No, falta el de los castrates. Es interesante. Sí. En el siglo XVIII, es decir, en los 1700, es el periodo donde se desarrolla la ópera barroca con esas escenografías súper elaboradas que tenían hasta efectos lumínicos. En esa época comienza el gusto por las voces solistas, especialmente las voces agudas, que en las mujeres es la voz de soprano y en el hombre es la voz del tenor. Pero paralelo a esto, también nace el gusto, realmente el furor, por una voz
delicada y potente, que era como la mezcla entre la inocencia de un niño con la madurez de una mujer y la potencia de un hombre. La voz de los castrati. Ellos, con un virtuosismo vocal que jamás se había escuchado, se convirtieron en estrellas internacionales. Decían que no había nada en la música tan fresco como el sonido de un castrato, que ninguna voz los igualaba en firmeza, en fuerza y en dulzura. Ahora, ¿quiénes son los castrati? ¿De dónde salían? ¿Cómo hacían para lograr esa voz? ¿En qué parte del mundo pasó todo esto? De eso vamos a hablar el día de hoy. Incluso vamos a escuchar la única grabación que existe de uno de estos cantantes. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. Castrati es una palabra que viene del italiano que significa castrado y está profundamente relacionada con el mundo del canto y de la ópera. En los 1700 se hizo muy popular esta práctica como un método para que los hombres lograran tener voces muy agudas y excepcionales. Es importantísimo aclarar que nosotros aquí no estamos ni apoyando, ni respaldando, ni promoviendo este tipo de procedimientos. Nuestro relato es para acercarnos y conocer la forma de pensar y los gustos de un periodo histórico. La existencia de los castrati se remonta al siglo IV en Constantinopla, que eso era el imperio romano del lado oriental. Allí tuvieron presencia por unos 800 años, hasta que llegaron las cruzadas, específicamente la Cuarta Cruzada, cuando pasó el saqueo de Constantinopla, y allí desaparecieron. Pero vuelven a aparecer 400 años más tarde en Italia. En el año 1588 va a pasar algo determinante, y es que el Papa Sixto V prohíbe el canto y la actuación de mujeres y niñas tanto dentro como fuera de la iglesia. Entonces, los únicos que quedaban que podían llegar con su voz a las notas agudas eran los niños o los hombres, pero usando su falsete. El falsete es ese que uno hace que suena ¡ah! El tema del falsete es que no tiene el mismo peso de la voz completa. Y en cuanto al niño, lo que pasa es que obviamente el niño crece, se desarrolla, la voz le cambia, se le pone más gruesa y ya no llega a esas notas. A menos que sea sometido al proceso de castración. Porque cuando esto se hace, hay una carencia de testosterona en la pubertad que afecta parte del desarrollo, entre otras cosas el de las cuerdas vocales. Sin embargo, no afecta el crecimiento normal del tórax o de la capacidad pulmonar. Pasaba entonces que con esa condición, sumada a un buen entrenamiento, lograban que la delicadeza de la voz aguda, que era entre femenina e infantil, se conjugara con la capacidad torácica y pulmonar de un hombre adulto. Y así se producía la tan elogiada voz del castrato. En ese entonces, si una familia era pobre y nacía un niño con talento para el canto, eso era una muy buena noticia. Incluso podía ser la salvación, porque eso significaba ingresos y pan para la casa. Pero si además ese niño se convertía en un castrato prodigioso, se abría la posibilidad de fama y riqueza que le permitiría tanto a él como a su familia no solamente obtener el pan de cada día, sino la posibilidad de salir de abajo. Ahora, la castración llegó a ser ilegal, pero igual en ese periodo anualmente se llegaron a castrar hasta 4.000 niños, que año tras año sumaron más de 100.000. Además, no siempre se hacía con cirujanos profesionales. A veces la familia tenía que apelar a alguien que fuera más económico y accesible para ellos, como por ejemplo un barbero. Los escenarios para los castrati eran las óperas o los servicios religiosos. Por esto es que después del proceso de conversión, los jóvenes castrados entraban a un conservatorio donde recibían un adiestramiento musical y vocal súper estricto hasta convertirse en unos profesionales, cosa que no todos lograban. Así que si no dabas la talla, tenías la opción de ordenarte como sacerdote o de formar parte de las corales eclesiásticas.
La época de oro de los castratis ocurrió entre 1650 y 1750, es decir, que abarca lo que en música conocemos como el período barroco. Y si no tienes claro cuáles son los periodos de la música, no te preocupes, porque aquí en la descripción te dejo el link con el video donde te los explico todos. Entonces, en el barroco, grandes compositores como Händel escribieron música específicamente para los castrati. El castrato más célebre y famoso de todos fue Carlo Broschi, mejor conocido como Farinelli, de quien en 1994 se hizo una película muy famosa y muy buena porque retrata bastante bien lo que fue la vida de este cantante. A diferencia de la mayoría de los castrati, Farinelli no venía de una familia pobre porque él pertenecía a la nobleza. Se convirtió en castrati debido a una operación que le tuvieron que hacer por un accidente que tuvo montando a caballo. Este señor se hizo famosísimo, dio giras internacionales y por más de 20 años estuvo muy vinculado al entretenimiento de la realeza española. Y allá, con su voz y con su arte, logró incluso sacar de una depresión al rey Felipe V, quien en agradecimiento terminó nombrándolo primer ministro. Dicen que murió después de haber acumulado una gran fortuna y en medio de una gran soledad. Porque a pesar de que la gente admiraba a los castrati y se deshacían en elogios hablando de su voz, sobre los castrati pesaban grandes estigmas sociales. De hecho, tenían prohibición legal de contraer matrimonio. Paradójicamente, los castrati despertaron grandes pasiones, no solamente con el canto, sino también con sus aventuras amorosas. Incluso en la alta sociedad europea, muchos los consideraban íconos sexuales. Una de las historias más notables es la del castrato Consolino, quien aprovechaba sus rasgos femeninos para hacerse pasar por mujer, porque así podía acceder a círculos y reuniones de puras mujeres donde aprovechaba para conquistarlas. Y asimismo era como después tenía sus aventuras y podía tener sus citas sin levantar sospechas, incluso dentro de la misma casa donde su amante vivía con el marido. En 1766, el castrato Giusto Tenducci se fugó con una joven de la nobleza irlandesa y los persiguieron y los agarraron y a él lo metieron preso. Pero lejos de perjudicarlo, Tenducci se convirtió en un hombre aún más codiciado cuando a raíz de esto se hicieron públicas unas cartas que había escrito la joven describiendo con lujo de detalles las virtudes de su amante. Hasta el mismo Casanova llegó a enamorarse de un castrato llamado Belino, pero que después resultó ser una mujer llamada Teresa, que se hacía pasar por castrato para poder trabajar en el teatro de la iglesia donde tenían prohibida la actuación de las mujeres. En 1831, los castratis fueron retirados de los escenarios en el teatro y en la ópera. Pero la iglesia mantuvo la tradición por casi 100 años más. Fue en 1902 que se suspendió la participación de los castrati en el coro eclesiástico mediante un decreto del Papa León XIII. Y el último castrato, Alessandro Moreschi, se retiró en 1913 de la coral de la Capilla Sistina. Él murió en 1922. Gracias a Moreschi es que contamos con las únicas grabaciones que existen de un cantante castrato. Y aunque Moreschi no tenía una voz solista privilegiada, nos da una buena idea de cómo era ese sonido tan único y tan cotizado en su momento. Claro, hay que tener presente que este es un estilo musical bastante ajeno al gusto moderno. Y no se debe confundir la voz del castrati con la voz del falsete masculino, que es lo que utiliza, por ejemplo, Dimas Kudaibergen. Pero sí existen algunos cantantes que pueden aproximarnos muchísimo a lo que pudo haber sido
el sonido del castrato. Tenemos, por ejemplo, al mexicano Javier Medina, quien tras sufrir cáncer en la sangre y recibir su tratamiento quedó químicamente castrado, sin llegar a desarrollar su voz masculina. El gran cantante de jazz Jimmy Scott, quien debido a un desorden hormonal tampoco llegó a desarrollar su voz masculina. Y aunque no interpreta el repertorio tradicional de los castrati, su sonido es una pista muy cercana de lo que eso pudo ser. Finalmente está Michael Maniaci, un soprano masculino, porque aunque su voz se desarrolló, lo hizo solo parcialmente, sin llegar sus cuerdas al grosor y a la extensión a la que normalmente llegan en un hombre. Él, hoy, es un gran cantante de ópera. Y esa es la historia de los castrati. Gracias por haberme acompañado durante todo este video. Y voy a despedirme citando a uno de los castrati más sabios del mundo de la ficción y que aparece en la serie Game of Thrones, Lord Varys. Las tormentas van y vienen, el pez grande se come al pez chico, pero el trabajo de uno es seguir remando. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical. Súper interesante, ¿no? Un Sí, relato bastante resumido y que te digo, eso no es fácil tampoco en tan poco tiempo decir toda esa cantidad de información. Pero bueno, algo así. Claro. Sí. Bueno. Ahora, una cosa, Luis Alberto, tú sabrás, los castrati se usa para plural y el castrato para singular. Sí. Sí, ¿verdad? El plural en italiano se hace con i, castrati. Y después cuando él se refería a tal fulano de tal, el castrato, lo decía él, es en singular. El singular, sí. Así es. Bueno, aunque hay cantantes que han tenido voz muy aguda y han cantado también como masculina y femenina, que es por ejemplo el caso de Frankie Valli, el de las 4 estaciones, que tiene una voz que él pegaba unos agudos muy grandes, y la voz de él era muy especial. De hecho, eran las 4 estaciones y terminaron llamándose Frankie Valli, las 4 estaciones, porque él se distinguía tanto por esa voz que una vez que él no estuvo ya no pudieron seguir. Y en el caso del grupo Queen, no digamos Freddie Mercury, ¿no? Que tenía también una voz alta. Hay algunos que sí, que lo han tenido y no han sido castratos. Pero bueno, hay varios, muchos que ustedes pueden decir, en la ópera, en muchos tipos de canto. Y este último que nombró él es de ahorita, actual, de finales del año, del siglo pasado, ¿será? No, no, esto es antiguo. Él dice que fue una de las pocas grabaciones que se lograron. El del cantante de ópera. Yo te digo el de jazz, el de jazz. No, mamá, el soprano. El viejito de jazz, no lo conozco. No lo conozco. No, este no es de jazz, es Michael Maniaci, que es el soprano. Bueno, ¿Eso será en qué fecha será eso? Pregunto. El que cantó, el joven que cantó con una voz muy aguda. Ajá. Al final, sí. El último, sí. 1922. No, el otro, el que cantó ya más adelante, ¿no? El último. Maniaci, el último que presentó. Que salen colores, sí. Bueno, debe ser actual en el sentido del siglo XX, por lo menos. Final. Sí, bueno, por lo menos hubo grabación, porque lo importante es que haya habido, como él dice, no había grabaciones de cantantes y eso, en ese sentido. Sí. Pero, claro, hay muchos cantantes actuales que llegan a esas voces, a esos agudos, que me he emocionado, pero no permanentemente, sino hay unos que cantaban todo el tiempo como mujer, y no tenían otra forma. Uno no sabía si estaba escuchando un varón o una hembra, ¿no? O sea, uno escuchaba y no sabía quién. Igual que hay mujeres que cantan como hombres. Unas voces muy sutiles, muy angelicales, a mí me encantan, te digo. Me parece que
Bueno, Elvis debe conocer, por ejemplo, el cantante de Led Zeppelin, Elvis, Robert Plant, tiene un agudo en los comienzos que eran impresionantes, cómo llegaba tan alto, ¿no? Y hay muchos músicos de rock que tienen tonos altísimos, de música rock pesada, ¿no? Pero que los agudos son fortísimos, son muy grandes. Pero, sí, claro, es una música que de repente no la oye todo el mundo, ¿no? Pero de verdad que uno se queda impresionado, ¿no? Sí. Este es como más suave, ¿no? Se pasaron como música más suave y me imagino yo que esos de rock, yo digo, ponen la voz muy intensa y pueden llegar pues, a perderla por la cantidad de notas que suben, ¿no? Y con música muy fuerte, como es el rock. Bueno, hay cantantes, perdón, famosos que han perdido la voz cantando, ¿no? Y hay uno que cantaba, que ustedes pueden haber escuchado en los años 60, que se llamaba Escuché la voz de Jesús. Sí, señor. Turley Richard. La gente dice que él perdió la voz después de que cantó esa canción. Es bello. Sí. Es una canción donde él llega, que de verdad que él escuchó la voz de Jesús, porque para llegar a esa canción como la canta, él va subiendo y todo. ¿Cómo que Es se una cosa llama? bellísima. Jamás pudo volver a cantar igual. ¿Cómo que se llama? Turley Richards. Sí, yo me acuerdo de la canción. O sea, Turley Richard, pero se escribe Turley. Sí. Entonces él pegó esa canción y después no cantó más nada, porque es que demasiado, fue una canción que jamás podía volver a ese tono, parece que no le quedó voz para después. Pero fue una canción que se hizo con eso es lo que dice también César, que sale de adentro, ¿no? Del sentimiento. Entonces él expresó allí, no solamente físicamente un esfuerzo enorme, sino espiritualmente un esfuerzo, o sea, de adentro. Es una canción de escuché la voz de Jesús, y él lo decía, y pegaba los gritos, Jesús, Jesús. Entonces era una canción muy sentida, ¿no? Y eso hace que muchos cantantes, bueno, a la larga, muchos de ellos pierden la voz porque hacen un esfuerzo muy grande. Hay un grupo muy famoso que se llama Journey, que algunos no lo han oído, pero que es muy famoso, pegó muchos discos. Y el cantante, Steve Perry, que era un cantante que cantaba bellísimo, él cantaba con voz muy aguda, parecía una mujer. Cuando uno lo oye, si un día lo pondremos aquí y se lo recordaré, uno lo oye y cree que es una mujer. Y pegó muchos éxitos, no estoy hablando hace muchos años, en este siglo, y parte del siglo pasado. Y entonces Steve Perry llegó un momento que ya no pudo cantar más. Y entonces el grupo no podía seguir porque no podían conseguir una voz así. Y casualmente consiguieron un muchacho joven, un adolescente, filipino, y lo sustituyó en la banda. Y él acudió a escucharlo. Se quedaba impresionado, porque el muchacho decía que él era su ídolo. Steve Perry era su ídolo. Entonces él cantaba como él, pero era un muchacho filipino, muy pobre, que cuando llegó a tener éxito con Journey, que fue un grupo muy exitoso y le vendió muchos discos, bueno, su familia salió de la pobreza y todo. Y cuentan, hay un documental que escriben sobre él, cómo él salió de la pobreza y cómo fue evolucionando, gracias a que imitaba a Steve Perry, que era el cantante de Journey. Pero como ellos no tenían quien sustituirlo, este señor se ganó todos los honores, porque logró hacer la voz que hacía él. Eso más, ¿no? Qué bueno. Bueno, lástima que no tenemos para ir poniendo pedacitos de música para comparar, pero eso lo hace muy bien César Muñoz, que pone sus pedacitos de cosas. Sí. Estuvo muy grato. Esta es la última, ¿terminamos? Sí, la última. Terminamos con los. Pero fíjense que funciona un experimento, que podemos hacer otras cosas que César Muñoz, y también los invito a que hagamos cosas, por ejemplo, como decía Yumiko, lo que oyó a la señora esta negra, la ventríloca, de repente yo le hablé a Cecilia de hacer una sección que le hicimos en Caracas con Alicia Álamo, que se llamaba ella ya no estaba, Curiosidades de la Música. Y entonces era que yo le presentaba algunas cosas como esta, como la cantante de esta ventríloca, no digo que ella, pero, o un muchachito que era súper talentoso con la guitarra, o un muchachito que de repente era excelente pianista, y de repente por ahí pusieran uno de un violinista, un niño, y hay una historia que yo creo que la pasé en esa sesión de un niño que era violinista, que se llama, bueno, ahorita Steve, bueno, él es alemán, pero nació en el campo norteamericano cuando la división de Berlín, ¿no? En el sector norteamericano, o sea que es norteamericano, nació en Berlín. Bueno, y él es tremendo violinista y era desde pequeño. Entonces yo creo que en ese video que tengo, voy a ver si lo consigo, que pasé allá donde Alicia Álamo,
sale tocando violín de niño, como este video que pasaron el otro día ustedes aquí en la tertulia, y está tocando muy bien música académica. Pero ahora él es un rock star con su violín y hace conciertos de rock en Alemania, en Inglaterra, en todos lados, que llenan así los estadios, él con su violín y con bandas, con una orquesta sinfónica, con de rock, pero tocando con el violín. Y ustedes lo oyen tocando el abejorro, el avispón, bueno, con su violín. Y además el violín es inalámbrico. Entonces se va por todos lados, en el escenario con el violín. Y es, bueno, y es un músico estupendo, o sea, brillante. Creo que se llama Forrest, creo que es el apellido. Pero yo lo veo, Garrett es el apellido, Steve Garrett. Entonces Garrett ha hecho ese del violín un instrumento de rock. Y entonces ha hecho muchos conciertos, pero con orquesta sinfónica. Podemos decir que es rock académico. Entonces agarró las músicas de rock más famosas, de grupos de rock más famosas, inclusive de los Beatles, y la ha interpretado con el violín, pero con una tremenda orquesta, con violín, cello, todo. Es una orquesta de 80 músicos. Y el hombre se ha hecho famosísimo tocando con el violín. De hecho, ustedes lo deben haber visto en una película. Él trabajó en una película como artista que pasaron hace no muchos años, hace como 6 años o 7 años, que se llamaba El violinista del diablo. La historia de Paganini. Él era el protagonista. Que él le vendió su alma al diablo con tal de ser el mago del violín. El genio del violín. Pues esa película, si la ven, búsquenla. Si la ven por ahí. Ay, sí. Y es con este muchacho. Que bueno, ahora tiene su pelo largo y es ya llegaría a 40 años. Pero él desde niñito era un tremendo concertista y con su violín, y entonces ahora hizo esta película también. Ahí fue donde yo lo descubrí, por cierto, en la película, porque esa película me encantó. Y es la historia de cómo él le vendió el alma al diablo para poder ser exitoso, bueno, y después tuvo problemas con los vicios. Estoy hablando de eso, fue en los años, en el siglo XVIII sería, o XIX. Entonces, esta es la historia de este violinista, ¿no? Y entonces él lo interpreta muy bien ahí. Es la historia verídica, ¿no? Es una biografía, pero él es el protagonista. Te recomiendo. Y entonces ese tipo de curiosidades, ponerlas. Hacer un grupo de curiosidades musicales. Sí, está bien. Vamos a pasar un rato bien entretenido, pero cada una comentando. Primero que es el tema, claro, que bueno, a mí me encanta, ¿no? Y creo que es uno de los objetivos, el objetivo principal del grupo, ¿no? Pero por otro lado, todo el mundo puede también traer alguna curiosidad que no lo tenga la otra persona. Entonces, si todo claro, por eso te digo, si todos recordamos algunas curiosidades, en vez de mandarla por tertulia, porque a veces se nos sobrecargan los teléfonos, ¿no? Los traemos para la guardamos para ese día. A lo mejor te la podemos mandar a ti para que la veas y para que Elvis la monte, pero que se vayan, porque todos podemos aportar, porque todos nos tropezamos con alguna cosa interesante. Yo me tropecé ahorita en pandemia, en Estados Unidos, en Florida, pero Florida al norte. Un señor que es músico tocaba en un bar. Además, la parte humana de la historia, ¿no? Él tocaba en un bar y su esposa era fotógrafo. Se quedaron desempleados con la pandemia y ellos tenían 3 niños como de 6, 8 y 10 años. Entonces el papá, como se quedaron encerrados en la casa todo el tiempo porque no podían salir, fue cuando estamos hablando del pico de la pandemia, que hasta en Estados Unidos lo respetaban. Entonces él se quedó en la casa y él sacó un grupo que se llama Los Chicos de la Cuarentena, Quarantine Kids en inglés está. Los chicos de la cuarentena. Porque él enseñó a sus hijos a tocar cada uno de ellos un instrumento. Entonces hay un hijo, el de 10 años, que toca no solamente el piano, toca la guitarra, toca el bajo, es súper talentoso. Él también toca la guitarra, el otro toca la batería. Y tiene una niñita que no sabe tocar nada, pero entonces una payasita que está haciendo como que canta y baila y hace unos pasos. Y la mamá, como era fotógrafa, es camarógrafa. Entonces, es récord total en YouTube. Ustedes se meten en YouTube y buscan a los niños de la cuarentena y van a encontrar, yo no sé si ya llega a cientos de videos. Y ellos empezaron tocando puras canciones de los Beatles. Ahorita también tocan de otros grupos. Pero él, como era fanático de los Beatles, le enseñó a sus hijos los Beatles y se saben, pero ustedes los oyen, es una maravilla. El repertorio. Una niñita a veces hace un coro y a veces hace un baile y hay unos videos donde le están enseñando a la niñita a tocar. Entonces están en el cuarto y le enseñan a tocar la flauta y esto. Entonces ella es más cabezadura para aprender. Los otros 3 aprendieron maravilloso. Pero ella, como es más difícil para aprender porque es la más chiquita, ella entonces baila y hace payasadas y hace cosas así, bailar cosas raras. Y van a gozar un mundo de verdad porque se ha hecho viral en YouTube.
Entonces, qué bueno. yo no me acuerdo el nombre del señor con sus hijos. Entonces él puso, como se llama, John no sé qué cosa o algo así, y los chicos de la cuarentena, que son sus hijos. Pero pues lo hizo porque estaban aburridos, él lo cuenta. Y entonces lo entrevistaron en un programa de televisión famoso en los Estados Unidos de entrevistas, no con Oprah, sino con la otra que es competencia de ella, que es rubia. Y se hicieron tan famosos que la gente les donaron, un día tocaron la puerta de su casa y les donaron una batería completa nuevecita, porque él tenía un Perola y una batería de niño. Les donaron unos equipos de sonido de primera, la gente, por televisión y todo. La pandemia, fíjate lo que es aprovechar una... La pandemia lo ayudó a ganar dinero y a superarse y a lograr unos equipos. La pandemia ayudaba mucho, y eso que él dice de estar con los niños fue muy bueno, porque muchas madres que están con sus hijos en su casa han ayudado mucho a educar a sus hijos y a participar con sus hijos en las tareas, y aprender y a ser profesores también, y han evitado que sus hijos se contaminen todavía muy jóvenes en el colegio, porque el colegio es contaminante, lógicamente, porque tenemos hijos de padres que son disfuncionales, y al ser hijos de padres con problemas, los niños son violentos o son resabidos o rompen o perturban a los niños más sanos, ¿no? Por lo menos ahora se ha mantenido un poco más la formación en familia, que yo creo que eso ha sido bueno. Dentro de todo lo malo, lo bueno. Pues. Exacto. Es verdad. Buenísimo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Excelente esta práctica. Bien interesante. Sí, buena experiencia. Bueno, seguimos con esto para el futuro. Eso es una cosa que se lo planteé a Cecilia y ella también lo había pensado y bueno, me parece que es una manera de descargarla a ella un poquito porque tenemos un profesor como César Muñoz que es mejor que nadie. Claro. Es mejor. Claro, y excelente. Otras charlas un comentarista. también es bueno hablarlo. Y no solo de música, sino también hay esto que presenta el BBVA español, que a veces presentan algunos filósofos, algunos conferencistas intelectuales muy interesantes, ¿no? Y podemos después discutir sobre eso. Sí. Exacto. Sí. Bueno. Lo vamos a investigar. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Saludos por Panamá. Gracias. Gracias. Buenas noches. Chao, Elvis. Chao, Cecilia. Chao, todos. Chao. Gracias. Chao, buenas noches. Gracias. Gracias por el apoyo. Chao, José Luis. Chao.